Esta es la tercera en la serie de El llamado de Cristo. Puede sentarse ahora. Y yo sé que algunos de ustedes no estaban aquí, pero cada predicación tiene en sí su principio. Solamente voy a retroceder un poco para que los que estaban aquí lo tengan presente. Hemos comenzado a hablar del llamado de Cristo, y en la primera parte dijimos y establecimos que es un llamado para un propósito dual. ¿Cuál era el primer propósito, dijimos? Básicamente en el versículo se mencionan los dos. Estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Entonces, el primer del propósito dual, ¿cuál es el primero de ellos? Estar con él. Sí, ese es el llamado de Cristo, y eso significa caminar con él, escucharle a él, pasar tiempo con él, aprender de él, orar con él, sufrir con él, e incluso reinar con él. Así terminó la primera sesión, pero aunque terminó así, vimos que al final de Mateo capítulo 26, cuando termina la historia de los evangelios, de repente vinieron para aprender al Señor Jesús y todos corrieron, todos se fueron, todos. Ni uno se quedó, todos corrieron. ¿Sí? En la segunda parte, esta se llamó Compañeros por siempre. Leímos Marcos 3:14, pero ahora de la versión Biblia, traducción en lenguaje actual, que decía así: eligió a 12 de ellos para que los acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A esos 12 los llamó apóstoles. Y aquí nuestro tema fue: los llamó para ser compañeros de siempre, siempre andar con él. Y aquí hablamos incluso ya de la comparación que mencionamos un poquito brevemente en la primera sesión acerca de Moisés. Sí, y descubrimos que Moisés pues estaba con Cristo, con Dios, de una manera cercana. Dice que hablaba como uno hablaba a su compañero, y al final, ya casi al final de su trabajo, Moisés se atrevió a pedir lo que nunca nadie había pedido. Y le dijo al Señor: permíteme ver, ¿cómo? Tu rostro, tu gloria. Sí, una versión de la escritura dice tu rostro, otras versiones dicen tu gloria. La razón es que para los judíos mostrarse tal y como era eso precisamente, ver su rostro. Y lo que descubrimos ahí es que desde la primera sesión mencionamos, los llamó para formar parte de su círculo íntimo. Y de manera que ya en su llamamiento de ellos, cuando el Señor empezó a revelarse más a ellos, ya en Juan capítulo 15 les dice: ya no les voy a llamar discípulos, ahora les voy a llamar amigos. Sí. Y eso fue lo que estableció el compañerismo. Y básicamente ahí terminamos la segunda sesión. Hoy volvemos otra vez a hablar del llamado de Cristo, pero a esta vez nos desplazamos un poquito más adelante y vemos específicamente que en el versículo se puede entender claramente que hay un propósito dual en el llamado de Cristo. El primero es para estar con él, ¿sí? Y el segundo propósito, enviarlos a predicar. Hoy nuestro tema es enviados a predicar. O nuestros subtópicos daríamos así, porque entra en la tercera parte. En realidad, todavía va a seguir estas sesiones, ¿sí?
pero hoy quiero, por favor, llevarlos conmigo a pasear dentro de esta historia y vamos a formar parte de la historia nosotros. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, Marcos 3:14 dice específicamente que los llamó o los designó, separó, eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Sí? Sabemos perfectamente que el Señor sí hizo acompañar de los discípulos, pero pues todo llega todo tiene un principio y un fin. ¿Sí? Se terminó el tiempo de estar juntos. Y después de que el Señor sabía que su ministerio estaba a punto de comenzar, ya su ministerio público, entonces los llamó aparte y ahora sí los envió a predicar. Pero mire, ¿nunca usted se ha preguntado por qué es que primero tenían que estar con él? Pregúntele a alguien que esté ahí sentado, ¿por qué primero tenían que estar con él? ¿Por qué los discípulos tenían primero que estar con Cristo? Pregúntele. ¿Por qué, Chapis? ¿Por qué tenían que estar con Cristo primero? Que es bueno, conocerse, sí, es muy bueno. Es como cuando alguien contrata a alguien y primero venga a una entrevista. Yo me acuerdo que el trabajo en el que tengo ahora, hubo por lo menos 2 entrevistas. Querían saber, a ver, ¿con quién estoy tratando? ¿De qué se trata? ¿O quién eres? ¿O qué? Y sabe que las entrevistas, pues en los trabajos son profundas. Y algunos trabajos hacen unas preguntas pues complicadas. ¿No es cierto, Dalia? ¿Va que sí? Yo estuve participando de unas entrevistas unas 3 semanas atrás. Sí, más o menos 3 semanas atrás. Y eran 25 preguntas. Y nada más éramos 2 entrevistadores. Y yo le dije a mi supervisor, le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer preguntas. Y es más, ni me gustan esas preguntas. Puedo preguntar lo que 2 preguntas que yo quiera preguntar. Dijo, sí, pregúntalas. Y las pregunté. Porque no sé, simplemente se trata de tratar de conocer un poquito más a la persona. Pero mire, la cuestión aquí, en caso del llamado de los 12 discípulos, lo primero que hay que entender es que van a ejercer un trabajo bien importante. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, hay que enseñarlos. Sí, eso es la historia de cualquier trabajo importante. Imagínense que el hermano Pablo agarra 10 trabajadores nuevos. Y que esos 10 trabajadores nunca han podado un árbol de pera o de manzana. Entonces el hermano Pablo dice, híjole, pues los voy a dejar. Y los deja nomás un día. ¿Los dejaría? No, jamás. O usted es un jardinero, ¿sí? Usted corta el zacate, arregla el jardín de alguien y un día un chavalo le dice, no, ¿sabes qué? Dame chance, yo trabajo. Pues lo pone, le dice, ok, arréglame esta casa. ¿Lo dejaría? Se la pongo más fácil. Usted nomás pone insolación y le dan un ayudante. No, pues que lo haga. ¿Lo haría? No, está de por medio su trabajo, joven. Porque si no se hace el trabajo bien, se echa a perder todo. ¿Cierto? Todo trabajo, toda labor requiere una preparación.
¿sí? Requiere un momento o un tiempo de preparación. Y hay trabajos que son delicadísimos, que se la pasa uno en puras capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones, entrenamiento tras entrenamiento tras entrenamiento. Pero mire, en el caso del llamamiento de los discípulos, había razones poderosas por las que ellos tenían que estar primero con él. Y mire, voy a hacer un análisis breve de los capítulos de Marcos capítulo 3 hasta el capítulo 6 en esta predicación. No voy a ir versículo por versículo, pero voy a mencionar lo que estuvo ocurriendo para que podamos entender el proceso por el que pasaron los discípulos, porque no se les llamó y se les envió a predicar y ándale, ya váyase. No, primero los llamó, se encerraron con él, oraron con él, eso ya lo estudiamos y lo entendimos, ¿sí? Todo eso lo entendimos. Pero hay específicamente puntos que son cruciales a este respecto que los discípulos tenían que aprender. Y en Marcos capítulo 3, versículos 20 al 30, hay un relato que el Señor Jesús les hace una pregunta a los recién llamados discípulos y les dice, bueno, ¿qué es lo que está diciendo la gente por ahí alrededor de mí? Y ellos dicen, bueno, la realidad, te vamos a decir la verdad. No te lo quería decir, pero pues dicen que echas fuera a los demonios por el poder del diablo. Así lo dijeron, lo acusaron, fíjese. Y fíjese nada más, ahí el Señor Jesús aprovecha esa discrepancia o ese pequeño problema para hacerles ver precisamente que lo primero que hay que mirar, hay que poner énfasis en lo que está haciendo el Espíritu. Porque si usted recuerda Marcos 3, versículos 20 al 30, incluso hay una sanción para aquellos que se atrevieren simplemente digamos, ¿cómo se dice? A asumir que las obras de Dios son las obras del diablo. Específicamente, incluso les dice, toda blasfemia les será perdonada a los hombres, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así termina diciendo. Pero ese no es mi énfasis, sino que el énfasis o la enseñanza crucial que estaba aquí es que dice el Señor, les enseña, le dice, miren, si yo por el poder de Belcebú echo fuera a los demonios, ¿tiene sentido? Por favor, díganme, ¿tiene sentido? Usen el sentido común. Y él simplemente para acudir al sentido común les hace esta pregunta. Primero, díganme si esto se puede. Y luego les dice, si usan el sentido común, hay nada más dos frases que se mencionan en el versículo 25 y en el versículo 26. Y en una de ellas dice, un reino dividido no puede permanecer. Y en la otra de ellas dice, una casa dividida no va a permanecer. Y al final dice, si Belcebú o Satanás contra sí mismo está dividido, ¿podrá su reino permanecer? Los deja ahí con esto. ¿Qué quiso decir realmente el Señor Jesús a sus discípulos? Los discípulos tenían que tener un entendimiento claro de lo que es la unidad. Y para ellos ese es el mensaje del Espíritu. El mensaje del Espíritu es que entiendan lo que vale la unidad, lo que tiene el poder de la unidad. No es un versículo bíblico, pero por ahí se dice que un pueblo unido jamás será vencido, ¿cierto o no? No es un versículo bíblico, no sé realmente de dónde salió, pero un pueblo unido jamás será vencido, ¿sí? ¿A poco no? A lo mejor hasta usted alguna vez lo cantó por allá, sí, alguna vez. Yo no supe ni de dónde salió, pero sí, yo alguna vez me vi ahí cantando con un montón de gente.
Un pueblo unido jamás será vencido. Y es que este es un principio bíblico, este es un principio divino. Esto es algo que tenían que entender los discípulos. La unidad, sobre todo, será una prioridad. Ese es número uno. La segunda enseñanza que deberían de entender los discípulos es la lealtad incondicional. ¿Cómo se las muestra el Señor Jesús? Aquí en el mismo capítulo, los versículos 31 al 35, el Señor Jesús está enseñando la palabra. Y de repente lo interrumpen. Dice: perdona, disculpa que te interrumpa, Señor Jesús, pero es que allá afuera están unas personas y es tu mamá y tus hermanos. Y el Señor Jesús voltea y mira a todos los que estaban ahí y dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiso decir ahí el Señor Jesús? ¿Menospreció los lazos familiares? De ninguna manera. No menospreció los lazos familiares. Simplemente lo que hizo fue una inclusión completa y les hizo necesario, les reveló básicamente el nivel de lealtad que es necesario para servir a Dios. ¿Ve? Porque incluso cuando termina su ministerio en Mateo capítulo 25, Él les recuerda y le dice que se levantará el padre contra la madre y el hijo contra el padre. Sí. E incluso también le dice: cualquiera que no dejare padre o madre por causa de mí, del evangelio, no es digno de mí. ¿Se acuerda? Entonces está hablando del valor de la lealtad. Ahí, la lealtad al propósito, la lealtad al llamado, la lealtad a la encomienda, al designio que Dios había puesto para ellos. ¿Sí? Esa es la segunda enseñanza, pero hay una tercera enseñanza. Marcos capítulo 4, después de los versículos 33 y 34 específicamente, dice que el Señor Jesús les enseñaba en parábolas. Y parábola, diremos aquí que es una forma de hablar, digamos, poniendo ejemplos, simplemente una forma de, digamos, ilustrar ciertas verdades en las que si uno no pone total atención, se pierde en la interpretación. Así que incluso la Escritura dice que les hablaba en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Sí? Pero cuando ya se iban a la casa, allá a los discípulos, dice el versículo 34 y 35 del capítulo 4, que les revelaba lo que quería decir en cada parábola. Sí. En otras palabras, los discípulos tenían acceso a una revelación más profunda. Y es que, ¿sabe lo que está haciendo aquí el Señor Jesús? Está cumpliendo su palabra. Les dijo a ellos: no les voy a llamar más discípulos, les voy a llamar a ustedes mis amigos. Porque el discípulo no sabe lo que hace su maestro. Y es que uno de los trabajos del maestro, el cual a veces es difícil, ¿verdad, maestra? Es sorprender a los alumnos. Y yo he sido enseñador y me doy cuenta que hay veces que hay alumnos que te sorprenden a ti. Y uno se queda: ay, ¿cómo sabe tanto este muchacho? ¿Sí? Y si es cierto eso. Pero el trabajo, la labor es esa. Y a veces pues tienes que profundizarte más en el entendimiento, en el conocimiento. ¿Por qué? Porque vas a enseñar, vas a sorprender a tus discípulos, a los que enseñas. ¿Sí? Y el Señor Jesús logró todo el tiempo ese propósito. Pero ya cuando estaban solitos les decía: miren, les voy a decir los que dije en parábolas, ahora sí. Y les explicaba. Era como decir: ya enseñé esto y yo me quedé todavía como: ¿cómo fue esto? A ver, ¿cómo fue? ¿Qué quiso decir? Y luego el Señor venía: a ver, yo sé que no entendiste bien, te voy a platicar. Es como te hablar al oído, explicándote. Si te gusta que te expliquen bien, ¿verdad? Porque te gusta entender. ¿Sí? Eso es. Ahí está la siguiente enseñanza.
cuando estás cerca, cuando estás con Él, tienes una revelación más profunda, más completa, ¿sí? Y la cuarta enseñanza es que fueron testigos. Fueron testigos. Si usted se fija ahí en Marcos capítulo 4, hay varias cosas que ocurren que son totalmente sobrenaturales. Del versículo 35 al 41, lo vieron calmar la tempestad. Se formó un viento enorme y las olas se hacían grandes y enormes. El Señor estaba en la barca durmiendo y los discípulos estaban asustados, y de repente el Señor se despierta y dice la Escritura que reprendió a la mar y reprendió a los vientos y se calmaron. Dice, y fue, unas versiones dice, fue grande bonanza, fue una calma completa, inexplicable. Y los discípulos abrieron los ojos de este tamañote así grandotes y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Tremendo, ¿sí? Después, en el capítulo 5, versículos 1 al 20, otra vez ocurren cosas que ellos no estaban acostumbrados a ver. Llegaron a un lugar, ¿sí?, que se llamaba Gadara, y ahí bajaron de la barca, y inmediatamente que bajaron y pisaron tierra, dice que salió un hombre corriendo y gritando que se andaba en los sepulcros, que se hería, que nadie podía atarlo, lo habían atado con cadenas y había reventado las cadenas. Bueno, ya la gente no pasaba por ahí, era un camino cerrado, se puede decir. Ya no había lugar, no había entrada para la gente común ahí, porque ese hombre asolaba a cualquiera. Y dice que vivía entre los sepulcros. Era el endemoniado gadareno. Y el Señor descubrió inmediatamente que traía una legión de demonios, reprendió a los demonios, y el hombre fue liberado. Lo vieron completamente calmado. Eso no lo habían visto ellos. ¿Sí? La otra cosa que ocurre en Marcos, en el capítulo, pues hasta el 43, ahí ocurre que hay la sanidad de una mujer que había estado enferma por 12 años. E incluso hay la resurrección de la hija de Jairo. Hay muchos milagros, ¿sí? Y sabe, de todo eso, nada más los discípulos que hicieron fueron testigos. Eso fue todo. Lo que hicieron, lo miraron. Y eso fue todo. Ese era realmente el propósito del Señor Jesús para con ellos. Sí. El propósito es que ellas entendieran el valor de la unidad. Supieran que debían de ser leales. Darles una revelación especial de su palabra y que fueran testigos. Bueno, una vez que ocurrió todo esto, ya en Marcos capítulo 6, el versículo 7 dice así: después llamó a los 12. Y ahí quiero hacer una pausa. Y mire, les dije, vamos a hacerlo, vamos a vivirlo, vamos a protagonizar esta historia nosotros. ¿Les parece bien? ¿Sí? A ver, si lo vamos a protagonizar, quiere decir, usted va a ser uno de los personajes. Llamó a los 12. Y aquí es donde quiero que usted protagonice la historia. Simón. ¿Quién es Simón? A ver, ¿quién es Simón? ¿Ah? Sí, pero ¿dónde está? Estamos haciendo la historia. ¿Dónde está Simón? ¿Ah? ¿Dónde? A ver, allá levantó la mano Simón. Póngase de pie, Simón. Eso es. Está bien. Párese aquí. Los llamó. ¿Sí? Jacobo. ¿Dónde está Jacobo? Rápido, rápido, Jacobo. ¿Nadie? ¿No hay Jacobos? ¿No hay?
Mire, con esa solicitud vamos a llegar lejos. Precisamente de eso es de lo que estamos hablando. Si no vivimos el evangelio, no estamos listos para hacer la labor. Eso es de lo que estamos hablando. Necesitamos 12 y solamente uno levantó la mano. ¿Dónde está Jacobo? No vino. Bartolomé. Juan. Andrés. Allá está. Levantó la mano. Pásale para acá. Sí, los llamó. Sí. Tomás. Tomás. ¿Dónde está Tomás? Tomás. ¿No vino? Jacobo. Bueno, Judas, pues. Es el que menos quiere llegar, se esconde debajo de las bancas. Ese es el punto a lo que vamos. ¿De qué se trata este año, hermanos? ¿De qué? De compartir. Y solo tenemos 2 para compartir. Y llegaron tarde los tremendos. Sí, pero ahí están. ¿Sí me entiende? De eso es de lo que estamos hablando. El evangelio es de vivencias, hermanos. Si necesitamos gente y todos se quedan sentados, ¿creen que vamos a completar la obra? Y a eso es a lo que voy. A mí me duele, pero necesitamos que trabajar en el evangelio, en la obra de Dios. Hace unas 3 semanas, cuando comenzó la serie de estas predicaciones, vi que una persona por primera vez vino a esta iglesia. Y yo le dije a la congregación, por favor, saluden a la persona que usted no conoce. Por favor. Y yo con tristeza miré que esa persona, que era su primera vez, nadie le saludó. Desde acá estaba mirando yo y tuve que salir, y aquí me hablaban y dejé varias manos estiradas aquí porque yo necesitaba que tocar a esa persona que había estado aquí por primera vez. Y no es que no me interesen los demás, pero es que nos interesa la obra. Pero estoy seguro que Simón y Andrés me van a ayudar de aquí en adelante. ¿Verdad que sí? Gracias, pueden regresar a sus lugares. Ahora, ¿necesitamos mucha gente? ¿Mande? No, mejor hay que decir que sí, porque si decimos que no, al cabo van a decir, al cabo no ocupan tanta gente. ¿Sí me entiende? Es difícil, es duro. ¿Ve? Mire, el hermano Berardo, lo voy a decir porque él ya lo ha dicho. Él llegó aquí a la iglesia por primera vez por el grupo Más que Vencedores, aquí abajo. ¿Y sabe qué? A él nunca nadie lo invitó a la iglesia. ¿O sí, brother? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero lo que no sabía él es que yo estaba orando para que él viniera a la iglesia. Pero nadie lo invitamos. Y es que uno de las condiciones para ejercer el ministerio ahí es que no vamos a trabajar para nuestra iglesia, vamos a trabajar para el reino de Dios. Pero esta iglesia es parte del reino de Dios. Y déjeme decirle, usted ya aprendió acerca de la unidad. Usted también ya sabe acerca de la lealtad. Yo admiro la lealtad de muchos de ustedes. También ha tenido una revelación especial y ha sido testigo. Ha visto muchas cosas de parte de Dios. Pero no se ha atrevido a dar el siguiente paso.
no es solamente para que estén con Él. El propósito, el tiempo de estar con Él es solo un tiempo de preparación. Tu trabajo no está aquí, tu trabajo está ahí afuera. ¿Sí me entiendes? Sí. Tu trabajo está aquí alrededor de la cuadra, ahí donde vive tu vecino, en tu trabajo, en todos los lugares, en la gente que está en necesidad. ¿Por qué cree que existe el ministerio Más que Vencedores? Porque hay gente a la que no se le abrió la puerta. Hay gente a la que se le cerró la puerta. Pero Ministerio Más que Vencedores es una forma de compartir el evangelio a las personas que lo necesitan. Y está trabajando, está resultando. Pero necesitamos a Simón, necesitamos a Jacobo, necesitamos a Andrés, necesitamos a Juan, necesitamos a Bartolomé, necesitamos a Mateo, hasta Judas lo ocupamos, fíjese. Si no lo hubiera ocupado el Señor, lo hubiera dejado ahí tirado nomás. Pero a Judas también ocupamos. De verdad. ¿Sabe qué quiere decir Judas? Alabanza. Necesitamos al que produce las alabanzas. No estoy diciendo aquí, no hermano, no me malinterprete, hermano, por favor. No me malinterprete. Por ahí no es. Sí. Necesitamos, el trabajo es sencillo, es simple. ¿Sí? Una vez que has aprendido que hay que estar unidos, lealtad, y que has adquirido la revelación, todo lo que tienes es que hacer es testificar. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús soltó a los discípulos? Nada más les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Bueno, pero ya llegamos ahí. Ahora lo que sigue es: entonces ya los envió a predicar. Llamó a cada uno de ellos: Simón, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas. Los llamó. Y entonces ahora sí, los envió a predicar buenas noticias. Una vez que los juntó a los 12, les dijo: vayan y sean portadores de buenas noticias. Esto es lo que dice Marcos 3:14 en la traducción, en el lenguaje actual, de buenas noticias. ¿Será necesaria buenas noticias, hermanos? Especialmente ahorita, en este tiempo en que pues el mundo está en crisis. Ayer recibimos una buena noticia, por cierto. Pues varias, pero una de ellas fue que yo miraba al señor presidente Trump como que no estaba tomando en serio eso del virus. Cada que lo veía hablar era como pura risa el hombre, y como que no tomaba en serio. Pero finalmente se sometió a una prueba del virus, y la buena noticia es que salió negativo. Y yo dije: qué bueno, porque eso es lo que ocupamos, buenas noticias. Buenas noticias. Pues déjeme decirle, hoy usted está aquí porque hay buenas noticias. Amén. ¿Sí, amén? Y usted es responsable de comunicar esas buenas noticias. De verdad. Pero es necesario que nuestra labor salga de estas 4 paredes. Es necesario. Y no espere llamarse Simón. Porque también los Everardos también pueden. Y los Josés también. Y los David. Y Amador. Y Gladys. Y Violeta. Y Dalia. Todos somos responsables de buenas noticias porque hemos estado con Él. ¿Cuántos de ustedes han pasado tiempo con Cristo?
Para eso fue llamado, para estar con Él. Pero no se quede ahí, porque tenemos que ser enviados. Mire, se le dio una encomienda a la iglesia del libro de los Hechos. ¿Sí? Ellos tenían esa misma encomienda que usted y yo tenemos. Y sabe, históricamente, la iglesia del libro de los Hechos del día de Pentecostés, el capítulo 7 del libro de los Hechos, ¿sabe cuánto tiempo de historia hay ahí? Del capítulo 2 al capítulo 7 del libro de los Hechos, ¿sabe cuánto tiempo de historia hay ahí? Hay 30 años. ¿Sabe lo que dicen los historiadores? Es que la iglesia no entendió el propósito. Se les dijo vayan y salgan de Jerusalén, y se quedaron en Jerusalén. Y como no querían salir de Jerusalén, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, empieza a desatarse la persecución. No, que no salían, chiquitos. A ver, ¿cuántos van a esperar que venga la persecución para ir? Necesitamos que Simón, que Andrés, que Juan, que Jacobo y que todos los discípulos respondan hoy al llamado, porque han sido llamados, ¿sí? Y son portadores de buenas noticias, muy buenas noticias. Bueno, quiero terminar, porque si no me voy a ir de largo. Todavía tengo mucho más para hablar, pero quiero terminar aquí. Mire, el Señor les dijo que traían buenas noticias. Y yo les voy a dar una buena noticia hoy. Miren lo que dice Isaías 25, versículo 8, dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿No es esa una buena noticia? ¿No es eso? ¿Verdad que sí? Mire lo que dice el capítulo 33, versículo 24. Dice: no dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Fíjese, ¿no es esa una buena noticia? Sí. Y un último versículo, Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Piénselo bien, piénselo bien. ¿Estaremos viviendo en los últimos tiempos? Algunos cristianos dicen: ay, a mí no me va a pasar porque yo tengo el poder de Cristo. ¿A poco? Tanto poder tiene de Cristo que no fue capaz ni de levantarse al llamado de Simón ni de Bartolomé. Se llamaron todos los 12 y yo me llamo Pancho. Pues también los Panchos entran en este llamado. ¿Verdad? Yo me llamo Ale. Pues también Ale. Es que no mencionaron a Pablo. También Pablos. ¿Verdad? No, pero es que yo me llamo Nico. Pues también los Nicos. Y los Eduardos. Y todos. Porque somos llamados. ¿Y sabe por qué? Porque hemos estado con Él. Si usted ha tenido un poquitito así de comunión con Cristo, usted ha estado con Él. Amén. Si Dios le ha manifestado a usted su misericordia, usted tiene una responsabilidad y usted tiene un trabajo. Y no estamos como para desperdiciar el tiempo, porque estamos en los últimos días. Amén. Habrá hambres y habrá pestes. Yo me pregunto por qué las naciones no entienden. Mire,
Estamos sufriendo ya, tenemos ya como unas 3 semanas con eso del virus. Del virus ese de la corona. Y hace apenas una semana hubo intercambio de fuego enemigo entre Irak y Estados Unidos. ¿Cómo la ve? Es ridículo eso. Sí es ridículo, pero la Escritura dice que habrá pestes y habrá guerras y rumores de guerras. ¿No son estos los últimos tiempos? Ok, la buena noticia es: Cristo está a la puerta. Cristo está por venir. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Sí, Cristo viene. Y esa es la buena noticia. Pero también hay una mala. Y la mala es: ¿estamos listos? Tenemos que asumir la responsabilidad de Dios, del llamado. Yo considero que a mí me ha llamado Dios. Y si usted piensa que porque usted no es un pastor, que porque usted no es un evangelista, que porque usted no predica, a usted no lo ha llamado Dios, usted se va a llevar una gran sorpresa. Pero esa sorpresa se la voy a dar en la siguiente predicación. Por ahora, la buena noticia es que Cristo viene, hermanos. Y la mayor de las evidencias es el coronavirus. La crisis que estamos viviendo, las guerras y los rumores de guerras. Cristo está a la puerta. ¿Está usted listo? ¿O solamente es un wannabe? ¿Quiere estar listo? Póngase de pie, por favor.